Bueno, buenos días. Gracias primero por invitarnos y por asistir. Un poco le vamos a contar el resumen de un trabajo de muchos trabajos en realidad que venimos realizando y un poco como voceros de todo nuestro grupo de trabajo que formamos parte de la Cátedra de Zoología de la Facultad de Zavalla. Bueno, algo que ya sabemos todos que viene pasando no solo en la actualidad, desde hace muchísimas décadas. En nuestros sistemas productivos están dominados por agricultura casi exclusivamente y las especies vegetales que manejamos o que concentran la mayor cantidad de hectáreas son muy pocas, ¿sí? Podemos contarlas y nos sobrarían quizá los dedos. Esto hace que, ha traído una pérdida de biodiversidad. Lo primero es la pérdida de diversidad vegetal, con una consecuente pérdida de diversidad del resto de los organismos. ¿Esto qué hace? Ha disminuido los nexos tróficos, es decir, las redes entre todos los organismos que están presentes en un agroecosistema, con la pérdida de estabilidad de las poblaciones de insectos. Estas pérdidas de estabilidad hacen que los fitófagos comiencen a transformarse o a comportarse como plagas, es decir, que causan daños económicos. Un poco como respuesta a esto se ha creado el MIP hace ya muchísimos años, como para repasar un poco, creo que todos sabemos, pero siempre viene bien un poco repasar cuál es el origen, ¿sí?, del MIP. Se basa en el uso inteligente de todos los métodos que tenemos disponibles, que en realidad no son pocos: legislativos, mecánicos y físicos, culturales, fitogenéticos, biológicos y químicos también. Y el objetivo es mantener o reducir poblaciones de insectos, no a nivel cero, sino a un nivel que permita, o sea, que sea inferior a lo que causaría un daño económico, ¿sí?, lo que denominamos umbrales. Todas las medidas que tomamos en el MIP tienen daños mínimos para la salud humana, para el medio ambiente y para estos insectos benéficos que nos concentran hoy acá. Como herramientas, ya les dije que son muchas. El más importante o el más conocido es el control químico, control cultural, mecánico y el biológico. Ahora bien, ¿qué es el control biológico? Es el uso de enemigos naturales, ya después vemos cuáles son, para disminuir el daño o el perjuicio que ocasionan sobre los cultivos. Básicamente lo que hacemos es reducir las poblaciones de insectos. A lo largo del tiempo se han desarrollado diferentes tipos de controles biológicos, algunos con más éxitos, otros con menos éxito. Tenemos el clásico, el inoculativo y el por inundación. Sin embargo, para nuestros agroecosistemas, muchas superficies de un mismo cultivo, el que más potencialidades tiene es el control biológico por conservación. Es un tipo de control que se viene estudiando bastante desde hace unos años atrás. Hace bastante que se viene en realidad estudiando, pero todavía cuesta un poco llevarlo al campo, ¿no?, llevarlo a la práctica. ¿Qué es el control biológico por conservación? Se trata de explotar a los enemigos naturales que se encuentran de manera natural en el ambiente. Pueden ser exóticos, pueden ser nativos, el tema es que están naturalizados, ¿sí? Esto hace que estén completamente adaptados al medio ambiente y a los sistemas. El control biológico por conservación lo que propone es modificar o manipular el hábitat, es decir, nuestros sistemas productivos, de manera de potenciar el efecto de estos enemigos naturales, que los vemos, están, pero muchas veces no sabemos hasta cuándo llega el control o no sabemos cómo beneficiarlos. O a veces lo que falla es no tenemos noción de cuál es el efecto que tienen las prácticas agronómicas habituales que tenemos. Entonces, un concepto que viene dando vuelta desde hace tiempo es la de diseñar los agroecosistemas, ¿sí? Esto del diseño de un agroecosistema. Y bueno, a eso apuntamos un poco, ¿no? Buenas tardes a todos. Agradecerle a Guillermo y a Martín Marcetti por la invitación, por poder empezar a detallar estos temas en este tipo de eventos que muchas veces los subestimamos en nuestros sistemas y son sumamente importantes. Bueno, yo les voy a mostrar algunos de los
enemigos naturales con los que nos podemos encontrar en el campo y la importancia de reconocerlos, ¿bien? Y después Celina va a terminar con la última parte de manejo. Bueno, los insectos benéficos, ¿quiénes son? Entre los insectos tenemos predadores y parasitoides y después tenemos microorganismos entomopatógenos, virus, bacterias y hongos y otros insectos benéficos que no cumplen la función de enemigos naturales, pero que son sumamente importantes que los tengamos en cuenta en nuestros sistemas, son los polinizadores, los herbívoros naturales y los detritívoros. Bien. Acá hay varias diferencias entre predadores y parasitoides. Yo les voy a nombrar algunas como para que ustedes tengan en cuenta en qué momento lo van a encontrar o parasitando o predando. Lo que respecta a los parasitoides, solamente ellos consumen un solo individuo para completar todo su desarrollo. Bien, en este caso el estado juvenil, que sería la larva, sería el parásito, y el estado adulto tiene otro tipo de alimentación que ahora más adelante lo vamos a ver. En cambio, los predadores necesitan varias especies para completar todo su desarrollo. Y en este caso, generalmente el estado juvenil, sea ninfa o larva, y el adulto son los que van a generar esa tasa de predación. Bueno, los parasitoides son especialistas, es decir, que tienen un régimen específico de alimentación. En cambio, los predadores son generalistas, consumen varios insectos. La tasa de parasitoidismo depende siempre de la tasa de oviposición, en cambio la tasa de predación siempre va a depender del encuentro físico que haya entre el predador y la presa. Para comenzar un poco a meternos en los cultivos, nosotros lo pensamos en dividirlos en cultivos otoño-invernales y primavero-estivales para que sea más global. Los predadores más importantes y con los que nosotros nos podemos encontrar recorriendo los cultivos otoño-invernales, principalmente las vaquitas benéficas. Estos son unos insectos súper aliados en nuestro manejo de plagas, ya sea el estado juvenil, que es la larvita, que siempre tiene esta forma achatada, se la conoce como larva tisanuriforme, y las vaquitas, fíjense la cantidad de especies que hay y que nosotros nos podemos encontrar en el campo con todo este tipo de insectos. Por eso la importancia también de aprender a reconocerlos estos insectos. Bueno, trabajos que se han realizado en laboratorio marcan algunos datos de consumo. La vaquita variada, que es Eriopiconexa, sobre el pulgón verde de los cereales. Bueno, fíjense que el efecto de la temperatura es importante. A 9 grados centígrados consume alrededor de 105 pulgones por día y a 27 grados centígrados más de 600 pulgones por día. Es un dato súper interesante. Sobre el pulgón de la arveja hay otros datos también. 57 pulgones a 9 grados y 27 a 27 grados 256 pulgones. Estos son todos trabajos en laboratorio, quiero aclarar. Bien. Harmonia xyridis, que es otra de las vaquitas importantes y que tiene mayor tasa de consumo en estos cultivos, también, si bien consumen mucho menos, es un excelente predador de pulgones, tanto el estado adulto como la larva. Acá tenemos que tener cuidado y no confundirlos, porque dentro de los coleópteros hay una familia que se llama Chrysomelidae, ustedes seguramente la habrán visto muchas veces, la conocida vaquita de San Antonio, fitófago. Bien, tanto el adulto como la larva tienen otro hábito de alimentación y por ahí muchas veces se la suele confundir al momento que ingresamos al lote. Entonces es importante que cuando ingresemos a un cultivo de trigo, supónganse, y veamos diabrotica sobre el follaje, sepamos que está de alguna u otra manera consumiendo alguna hoja o algún granito de formación, pero no va a estar predando. Bien, por ahí se la confunde con vaquita variada, entonces bueno, es importante que sepamos reconocer esa diferencia. Otro predador aliado de suma importancia en estos cultivos pertenecen a la familia Syrphidae, los sírfidos. En este caso, si bien es predador, cabe aclarar que el estado juvenil solamente es el predador. Bien, el adulto se alimenta de polen, néctar, jugos azucarados, que es lo que le sirve para la maduración de sus ovarios y la futura producción de huevos. Esta es una especie súper predadora de pulgones. Bien, por eso también tenemos que reconocer en un cultivo de invierno en dónde están ubicados los pulgones en la planta para poder encontrarnos con esta larva. Es una larva eápoda, no tiene patas. Bien, y también reconocer el adulto. Observen ustedes la foto que nosotros ponemos para que ustedes vean dónde están ubicados los adultos y de esta manera que ustedes empiecen a pensar alguna alternativa de manejo en sus sistemas
por lo menos para mantener a esa biodiversidad vegetal que no complica o que no actúa como maleza y que la podemos tener aliada también para la alimentación de los adultos. Después Celina va a profundizar un poco más en eso. Bueno, ahí pusimos una pupita para que vean cómo es la pupa también de esta especie. Otros datos de laboratorio de estas especies sobre el pulgón del duraznero. Observen que acá la tasa de consumo es súper alta y la temperatura no tiene mucha influencia. Así que ese es otro dato importante a tener en cuenta. Otro predador generalista muy importante y que al momento de estar presente actúa consumiendo una gran cantidad de pulgones son las crisopas. El adulto también se alimenta de jugos azucarados, néctar. En cambio, el estado juvenil, con esa formita de cocodrilo y con dos pinzas bien protuberantes en la cabeza, que es muy fácil de reconocer a campo, son excelentes predadores, son generalistas, pero cuando los tenemos en los cultivos otoño-invernales, también tienen una alta tasa de consumo de pulgones. Dentro de los parasitoides, el género Aphidius es uno de los más eficientes en la tasa de parasitismo. Acá cabe aclarar que a campo es muy complicado ver estos insectos porque son muy chiquititos. Entonces lo que tenemos que aprender nosotros es a reconocer el huésped, la sintomatología del huésped. Bien, cómo queda el huésped una vez parasitado. Y así lo pueden encontrar, de esa forma globosa, bien, o de esta forma. O sea, cualquiera de las dos formas se las llama momias. Siempre van a encontrar el pulgón ustedes gordito, bien inflado, y esa es la principal característica de un pulgón parasitado. Cuando ustedes en el campo observen este tipo de sintomatología, ese orificio hace el adulto que ya salió de adentro del hospedero. ¿Bien? Dentro de los entomopatógenos, también para nombrarlos y salir un poquito de los insectos, también creíamos importante nombrarlos. Tenemos dos hongos, Entomóftora y Pandora, que cuando las condiciones ambientales son favorables para su proliferación, también son excelentes controladores biológicos de pulgones. En este caso lo vamos a encontrar de manera achatada al pulgón y en el otro caso lo vamos a encontrar también de una formita más globosa. Por ahí es importante también diferenciar cuando un pulgón está atacado por entomóftora o por un hongo y cuando está parasitado. Puede que se confunda, entonces también de ahí hay que saber reconocerlo. Dentro de los cultivos primavero-estivales, ya pasando más a maíz y soja en este caso, dentro de los predadores consideramos mostrarles los más importantes, que son el complejo hemípteros benéficos. Acá tenemos 4 familias muy importantes. Antocoridae, que es la chinche pirata y que seguramente muchas veces la han visto. Es muy chiquitita. Tanto las ninfas como los adultos son importantes predadores de huevos y larvitas de lepidópteros. Y muchas veces suelen estar presentes en los cultivos invernales y también se las encuentra predando pulgones. La chinche ojuda, Geocoris, está dentro de este complejo, y el Navis, también muy conocido, que tiene una buena tasa de predación de larvas de lepidóptero. Esta es otra chinche súper importante dentro del complejo, que es conocida como chinche predadora. Tanto los estados juveniles como el adulto consumen larvas de lepidópteros principalmente y ya de un tamaño un poquito mayor, no tan chicas las larvas. Es muy importante, nosotros estamos trabajando acá con la cátedra, con chinches fitófagas, con el complejo, y en los últimos años de trabajo también empezamos a encontrar otro tipo de chinches predadoras. En este caso, Tinacantia marginata es una chinche nueva que está apareciendo. Estas son fotos nuestras que la enganchamos justo predando una ninfa de Nesara y un adulto de Euquistus ceros, que es la chinche brasilera. Es un dato a tener en cuenta, también aprender a reconocerla a campo, porque está apareciendo, se la observa mucho predando, y creo que el reconocimiento de esta especie también es muy importante. Acá pusimos también no confundir, porque muchas veces la chinche predadora se puede confundir con las dos chinches fitófagas que podemos encontrar en maíz en vegetativo o en soja en reproductivo, que es Dichelus furcatus y Euquistus ceros. Por ahí más de todo por las eminencias córneas que tienen estas chinches, etc. Entonces también es importante al momento de tomar una decisión reconocer qué chinche encontramos en el campo. Entonces no confundir con la fitófaga. Dentro de los himenópteros, la familia Encyrtidae, estos son súper importantes parasitoides de huevos y larvas, principalmente Rachiplusia cyanú. Este es un insecto poliembriónico que coloca un huevito y por poliembrionía
pueden emerger hasta 200 avispitas, ¿bien? El huésped nunca alcanza a empupar, es decir, que usted en el campo, obviamente que no van a ver al microhimenóptero, porque miren del tamaño que es, pero sí se van a encontrar con esta imagen, ¿bien? Esta es una imagen que está parasitada, donde tiene forma riñonada, retorcida, quebradiza, ¿bien? Muchas veces tal vez la encuentre también debajo de la telita que genera Rachi, que está empezando a empupar, pero no alcanza a completar su pupación. Bueno, parasitoides de huevos de chinche, súper importante, y con lo que también con los compañeros de la cátedra estamos trabajando. Son celiónidos, son importantes parasitoides de huevos. Acá también lo que tenemos que reconocer es el síntoma del hospedante. Estos son huevos sanos de Dichelus furcatus y estos son parasitados. Observen que cuando nosotros descubramos que el huevo está todo negro, por ahí puede confundirse con Piezodorus, pero bueno, hay algunas características que los modifican, pero esa es la sintomatología con lo que ustedes lo van a encontrar en el campo. Este es un trabajito que también realizamos con gente de la cátedra y evaluamos la tasa de control de los celiónidos sobre las posturas de Dichelus furcatus y hemos tenido casos de hasta un 53% de control. Un dato súper interesante porque recuerden que estos insectos parasitan huevos, o sea, en la ninfa no alcanzan a nacer y se pierden individuos, digamos, antes de la eclosión. Es un dato súper importante porque no alcanza a hacer daño, ¿bien? Otros insectos súper aliados en los cultivos primavero-estivales forman parte de la familia Tachinidae, son dípteros. Nosotros estamos trabajando también con estos enemigos naturales. Si bien Tricopoda por ahí es el más conocido, el que ustedes pueden leer en varias bibliografías, también nosotros registramos en varias de las chinches fitófagas a Cylindromia brasiliana y a Fascia. Este es un parasitoide muy parecido a una mosca doméstica y es específico de Desa meditabunda. El alquiche chico, que por ahí mucha influencia no tiene en los sistemas hoy, pero sin embargo, bueno, es común mencionar. Estas son todas fotos nuestras de laboratorio, bueno, menos esta. Esta se la quería mostrar para que vean cómo el adulto, en dónde el adulto pone los huevos, ¿bien? En los adultos de chinche, generalmente sobre el pronoto y abajo de la cabeza. De todos estos huevos, solo uno llega a destino, ¿bien? Se van a encontrar con la pupita afuera. El parásito es la larva, ¿bien? O sea que en el proceso de que la larva está parasitando, la chinche va a seguir comiendo muchas veces. Entonces también tenemos que tener en cuenta de que no la mata instantáneamente, es sobre un proceso un poquito mayor. Esto es un trabajo que realizamos también con los chicos de la cátedra para que ustedes vean, sacando Piezodorus guildini dentro del complejo chinches. Bueno, evaluamos 3 momentos diferentes en el año, cuando la chinche está invernando, está en diapausa, cuando inicia la actividad y en plena actividad. Y bueno, encontramos una alta tasa de parasitismo, obviamente principalmente en Nesara viridula, pero Desa meditabunda, Chinavia armígera y Dichelus furcatus también mostraron una alta tasa de los géneros que antes les mostré. Este es un parasitoide nuevo que con colegas que encontramos nosotros en la facultad, con trabajos que estamos realizando con los chicos, y con colegas de Tucumán, bueno, lo hemos logrado identificar como Hexacladia dichelopsis, que también es un microhimenóptero poliembriónico de adultos, de chinches. Nosotros las encontramos en chinches refugiadas. Estamos trabajando para conocer si el parasitismo se da antes de que entren en refugio o cuando la chinche está refugiada. Pero bueno, lo importante de esto es que de un huevo que le coloca la hembra adulta a la chinche, se hacen agujeritos en el abdomen de la chinche y salen más de un individuo. Es súper importante. No pudimos mostrarle todos los enemigos naturales que podemos encontrar en el campo, pero los resumimos en este cuadrito como para que ustedes vean la cantidad de aliados que podemos tener en el manejo de plagas. Y les vuelvo a repetir, muchas veces los subestimamos y eso pasa por ahí por no recorrer mucho el campo, por no caminarlo, por no revisar los bordes. Y eso es importante que lo hagamos si queremos pregonar las buenas prácticas, como venimos escuchando ya en varias jornadas y congresos. Y por último, si bien no son insectos, es muy importante
los entomopatógenos, porque muchas veces ustedes caminando, seguramente los lotes de soja lo han visto, cuando la humedad relativa y la temperatura son óptimas para el desarrollo de estos organismos, son importantes controladores biológicos de larvas de lepidópteros. Nomuraea, entomóftora son los más importantes dentro de hongos, y también hay virus y bacterias. Y para terminar, mostrarles también que las chinches también son atacadas por entomopatógenos. Con colegas de la Universidad Nacional de La Plata que trabajan en el museo, hemos mandado a identificar los hongos en Piezodorus, en Edesa y en Dikelops, y también coinciden que Beauveria bassiana es el principal y está presente en el complejo chinches. Bueno, muchas gracias. Ahora le paso a Celina para que termine. Bueno, volvemos. Este es un poco el primer paso, ¿no es cierto?, cuando hablamos de control biológico. Saber quién es quién, poder reconocerlo, ¿sí? Pero la cosa no termina acá, se complejiza un poco más. Bien, ¿por qué remarcamos el uso del control biológico? Algo que también repasamos. Los enemigos naturales tienen una alta capacidad de búsqueda, están completamente adaptados para buscar a su presa y a su huésped. No generan resistencia, eso les da una estabilidad al control a través del tiempo, ¿no es cierto? Cosa que los productos químicos muchas veces no logran. Tienen una alta diversidad. Todo esto que nosotros les mostramos es como para que dimensionen la diversidad de enemigos naturales, pero no cantidad de especies solamente que pueden controlar una plaga, sino la diversidad de los momentos y estados en los que controlan. Entonces, cuando hacemos la sumatoria de todos estos enemigos naturales, el ensamble o la comunidad, vemos que la tasa de control es muy alta. Entonces, tenemos que ampliar un poco la vista de que los enemigos naturales trabajan en comunidades, ¿sí? Tienen un bajo costo de implementación, específicamente el control biológico por conservación, que es el que nosotros trabajamos, y no hay costos ambientales, obviamente, entonces es completamente compatible con una producción orgánica, agroecológica, en periurbano, etc. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con control biológico por conservación? Lo más importante es trabajar con la diversidad vegetal. ¿Cómo hacemos para aumentar esta diversidad vegetal? Si bien la diversidad vegetal puede aumentarse con rotaciones y aumentando los cultivos o el número de especies cultivadas que tenemos en el campo, no termina de ser suficiente. Y podemos tomar dos opciones, o existen dos técnicas por ahí distintas. Una es la de utilizar a la flora acompañante que crece de manera espontánea, en bordes, banquinas, corredores. A mí me van a escuchar decir, no me van a escuchar hablar de malezas, yo no hablo de malezas. Para mí una maleza es cuando está en competencia directa con un cultivo. Entonces, siempre que crezca en un lugar no cultivable, para mí es flora espontánea. Vemos si tiene un potencial de malherbosidad alto y puede infestar el cultivo o no, pero quería aclararlo porque por ahí a lo mejor me escuchan y no se entiende el término. No somos necios, sabemos que la flora espontánea tiene sus riesgos, ¿no es cierto? Tiene sus efectos negativos. Pueden colonizar el lote, pueden ser reservorio de plagas, sin embargo en la cátedra ya hay 3 trabajos de tesis que, digamos, que afirman que el riesgo de infección de plagas a un lote es bajo. ¿Sí? Si bien puede haber reservorio, no llega. El problema de plagas se produce después por la desestabilidad de las poblaciones de insectos, pero no es por las malezas. Bueno, y pueden alojar patógenos, ¿sí? En el caso de que estas especies vegetales espontáneas se parezcan mucho al cultivo y compartan enfermedades. Sin embargo, los efectos positivos terminan siendo a veces mucho mayores. ¿Por qué? Porque brindan una alimentación alternativa a todos los insectos benéficos, presentan un ambiente químico heterogéneo y una diversidad microclimática. Esto lo que hace es brindarle a los enemigos naturales capacidad de refugio, ¿sí? De hibernación, de ocultamiento, de cópula, un montón de otros factores. En la cátedra venimos trabajando con bordes desde hace bastante y bueno, es un poco lo que pregonamos. Sin embargo, algo que estamos empezando a trabajar es que muchas veces la diversidad per se no alcanza, ¿sí? Es decir, tenemos muchas especies vegetales, tengo mucha diversidad vegetal, no siempre alcanza. ¿Por qué? Porque los enemigos naturales tienen ciertas exigencias
requerimientos que son muy puntuales. Entonces surge la idea de diseñar estos bordes, diseñar estos espacios que tienen distribuciones distintas, pero pensando en las necesidades. Lo que surge acá es que la diversidad vegetal se transforma en una diversidad funcional. Ya no importa la diversidad florística, ¿sí? Importa los parámetros que les voy a contar a continuación, que estén incluidos en ese borde. Alimento. Asegurar la presencia de presas y huéspedes alternativos, cantidad y calidad de refugio floral y que sea accesible. Por otro lado, la dinámica temporal de este borde, ¿sí? Es decir, la disponibilidad en el tiempo de este recurso. Y les vuelvo a repetir, todas las especies vegetales que se consideren para un borde, lo primero que hay que ver es cuál es la capacidad de convertirse en malezas, ¿sí? Esas de entrada las excluimos, es decir, que tienen que ser fácilmente controladas con algún herbicida. Bien, alimento y presas. Lo que buscamos es que estos alimentos y presas no sean plagas de cultivos, de los cultivos principales, ¿sí? Es decir, que existen muchas especies vegetales que albergan lo que nosotros denominamos fitófagos neutrales, es decir, que no causan daño económico a los cultivos, pero que a su vez se comportan como presas. Dos ejemplos les cuento. Sonchus oleraceum, que es una compuesta, como la caléndula, alberga Aurolencum sonchi, que es un pulgón casi específico de esa familia, que se comporta como presa de sírfidos, vaquitas, predadoras y crisopas, etc. Estas especies, por ejemplo, son muy buenas acompañando, por ejemplo, cereales de invierno, ¿sí? Porque este pulgón es muy poco probable que cause daño en los cereales. Lo mismo pasa con las brasicas. Las brasicas albergan, son plantas muy características, ¿no es cierto?, que tienen glucosinolatos y demás, lo que hace que no todos los herbívoros se las coman. Entonces, los pulgones y lepidópteros que están en estas plantas son especialistas, salvo que querramos sembrar colza en el lote, hay que considerarlo, no van a representar un daño, o sea, una infestación de plagas. Sin embargo, estos pulgones y estos herbívoros sí se comportan como presas y como huéspedes de Aphidius, de Diaretela rapae, etc. Estas son especies silvestres, ¿no es cierto? Estamos hablando de especies silvestres. Otro punto importante que tenemos que pensar es que este alimento, estas presas y estos huéspedes tienen que estar a destiempo con la plaga, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que tienen que estar en el campo previa aparición de la plaga, para que el enemigo natural no prefiera quedarse en el borde comiendo y no pasarse a la plaga en el momento que lo necesitamos. Sin embargo, es necesario que esté previamente a esto para que para que los picos de abundancia de las plagas no nos sorprendan, ¿sí? Los enemigos naturales son densodependientes, en su mayoría, existen excepciones, pero generalmente son densodependientes. Esto significa que a medida que un insecto fitófago va aumentando, los enemigos naturales aumentan por detrás. Si nosotros esperamos que los enemigos naturales se alimenten solamente de plagas, llegamos tarde al control, ¿sí? Llegamos tarde. Es probable que el daño económico ya se haya producido. Entonces es importante poder incorporarlos de manera previa. Ahí está. Y también, en algunos casos, por ejemplo, yo trabajé en brasicas y era para mí fundamental tener plagas de colza en el borde. ¿Por qué? De manera anticipada. ¿Por qué? Porque hay algunos enemigos naturales que son muy efectivos, pero que son muy especialistas. Es decir, se crían solamente sobre la plaga. Entonces, si nosotros no le aseguramos una densidad, por más baja que sea, de manera previa a la aparición en el cultivo, no se van a desarrollar. Sin embargo, son organismos que he llegado a tener hasta el 60% de control de parasitismo. Entonces, no hay que tenerle miedo, hay que ver cómo los controlamos, hay que seguir trabajando, pero hay que empezar a perder un poco esto de que las vemos en las malezas y nos alertamos. Ay. No me estaría funcionando. Ahí
Bueno, por otra parte, ¿por qué insistimos con el recurso floral? Tanto los parasitoides y los predadores también necesitan una fuente de alimentación, ¿sí?, externa, una fuente de azúcar o proteínas. Y esto en la naturaleza está dado específicamente por el néctar y por el polen. El néctar porque es fuente de energía, de carbohidratos, y el polen porque es fuente de proteína, entre otras cosas. Existen un montón de estudios que vienen aseverando que mejora la performance de los parasitoides, básicamente. Aumenta la capacidad de búsqueda, viven más, tienen mejor capacidad reproductiva. Y esto obviamente se traduce a una mayor tasa de parasitismo, ¿sí?, de control. Una de las tesis que está casi ya salió del horno, ya termino, es sobre plantas acompañantes, y lo que esta chica descubrió es que sobre las apiáceas se encontraba la mayor cantidad o abundancia de enemigos naturales. Todos conocemos a las apiáceas. Ahora vemos más o menos quiénes son. Las apiáceas, Amis majum, hinojo, e incluso tenemos todas las otras cultivadas, como el coriandro, tienen nectarios extraflorales, entonces son muy, muy visitadas por enemigos naturales. Brasicas, sobre todo las de corola más chica, porque en las de corola más grande, como la colza, son muy visitadas por abejas y avispas, y puede existir como una competencia entre insectos, y los parasitoides y sírfidos, que son más pequeños, como que pierden, ¿no es cierto?, de alguna manera la batalla. Asteráceas también, Solidago chilensis, Senecio grisebachi también, mucho Orius sobre el Senecio grisebachi, estas son especies importantes. A nivel mundial, las que se vienen probando, esto ya son especies implantadas, ¿sí?, especies que pueden sembrarse. Fagopirum, que es el trigo sarraceno, es casi el caballito de batalla en control biológico por conservación. Se siembran al costado del lote. Phacelia tenacifolia también, Aquilea, lobularia, que es una brasicácea. Y por último, lo que quería mostrarles es esto que habla de la dinámica temporal, es decir, cómo acomodar estos arreglos de especies para que el recurso en el tiempo se vea asegurado. Pensar en los cultivos de verano es lo más fácil quizá, ¿no?, porque hay muchas opciones, desde las implantadas, como trigo sarraceno, hasta las que tenemos de crecimiento espontáneo, como senecio, todas las umbelíferas, que aparte se controlan muy bien una vez que entran al lote, ¿sí?, son muy susceptibles a los herbicidas, Eryngium y demás. Y las brasicas, que si bien pueden tener una menor cantidad o calidad de néctar, son las únicas casi aliadas que tenemos en el invierno. Entonces, lo importante es empezar a pensar, esta es la diversidad funcional de lo que les hablaba. No importa si tengo 10, 15, 100 especies vegetales. El tema está en pensar qué es lo que aporta cada una, ¿sí? Por último, la primer pata del control biológico es aprender quiénes son, quién es quién, reconocerlos, aunque cueste, reconocer los síntomas en el caso de que no los veamos, como contaba Eduardo, conocer su biología como para poder potenciarlos. Y nosotros proponemos que el control biológico por conservación es el tipo de control biológico más importante y el más viable de poder asimilar y de poder adaptar a nuestros agroecosistemas. El resto por ahí se utiliza mucho en cultivos intensivos, bajo invernadero, pero a campo es bastante más complicado. ¿Y cómo potenciamos el control biológico por conservación? A través de la diversidad vegetal, ya sea espontánea o cultivada. Y pensando un poco en esto que les contaba, ¿no?, de qué es lo que brinda cada una: alimento, recurso floral y en el tiempo. Bueno, finalmente dejarlos con la reflexión de que todo esto, por más que estudiemos, por más que nos rompamos la cabeza, es imposible llevarlo adelante si no se usan insecticidas de manera responsable. Selectivos, banda verde y bajo condiciones de aplicación óptimas, y también cuidando los momentos en que se utilizan. Bueno, trabajando para crear agroecosistemas más sustentables. Así que bueno, muchas gracias.
Gracias, Celina. Gracias, Eduardo. Vamos, ahora hay un espacio breve para preguntas. Va levantando la mano. Sí, ustedes saben que una de las formas que estamos nosotros administrando agronómicamente es la utilización de los cultivos de cobertura. No todas las zonas del país son iguales. Cuando uno se viene para el este puede tener diversidad de cultivos de cobertura y hacer varias especies. Cuando uno se va hacia el oeste, que es toda la zona central, La Pampa, Córdoba, el ambiente de por sí es muy marginal y van acotándose las especies. Nosotros allá como especies seguras tenemos la vicia, varias gramíneas, y estamos tratando de introducir los cultivares de los derivados de la colza, como los nabos forrajeros, pero es muy incipiente. La pregunta sería, ¿esas especies nos alcanzarían a nosotros sin incurrir en problemas de logística como son después la utilización de los corredores? Bueno, la vicia está nombrada como buena acompañante, como buena especie de borde. Lo importante es pensar en esto. Si vamos a usar cultivos de cobertura, ¿qué pasa el resto del año? ¿Sí? Porque muchas veces hay que ver en qué momento se levantan los cultivos de cobertura, si es previo a la floración, si es después de la floración. Es decir, hay que pensar con cabeza de enemigo natural, ¿sí? Puede ser que alcance de acuerdo a cómo los manejemos. Quizá cuando pensamos en corredores, hay veces que los corredores no son suficientes, ¿sí? Porque están enmalezados hay una especie dominante y que no le sirve a los enemigos naturales, y entonces podemos tener un corredor de muchas hectáreas y no servir. El tema es empezar a ver qué hay, qué plantas hay y qué aportan, pero podría ser, hay que analizar a lo mejor un poco más en detalle, pero puede ser. De hecho, en la facultad estamos... Claro. Sí. Hay que ver qué pasa el resto del año cuando se levantan esos cultivos, cómo quedan los recursos el resto del año. En la facultad estamos empezando, si tenemos un módulo demostrativo que está todavía arrancando, que es un módulo de transición agroecológica. En realidad lo que intentamos es poner a prueba técnicas para ser utilizadas en lotes en periurbano, ¿sí? Donde no se puede aplicar agroquímicos. Y una de las cosas que se está utilizando en mayor medida son los cultivos de cobertura. Pero bueno, y la diversidad de enemigos naturales que tenemos ahí es altísima. Falta la pata de ver, que es lo más difícil de medir, es si alcanza o no con eso para poder decir, bueno, no hacemos aplicaciones. Pero bueno, estamos en proceso. Sí. Acá No veo nada. en cuanto a lo último que dijiste de insecticidas, hay insecticidas biológicos que se aplican en forma foliar, como Beauveria bassiana, como Bacillus thuringiensis, Sí. para periurbanos inclusive. ¿Tienen conocimiento, tienen algo estudiado sobre eso? Mira, nosotros no trabajamos en biológicos, pero en realidad obvio que sí, que tienen buena... Algunos necesitan un mayor poder de contacto, entonces la aplicación, las tasas no son tan altas como el resto de los cultivos. Lo que nosotros planteamos es un poco un cambio de paradigma, porque creemos que reemplazar los productos sin cambiar un poco la mentalidad no es muy viable. Porque incluso, por un ejemplo que te paso, Plutela silostela, que es la plaga de las colzas, tiene desarrollo de resistencia ya a Bacillus thuringiensis. Entonces termina funcionando como cualquier producto. Pero lo que planteamos es un sistema que puede ser a lo mejor un poco más engorroso de implementar, pero que a la larga tiene una mayor estabilidad y para esto. Pero sí, sirven, por supuesto, y es la primera medida que tenemos que aferrarnos cuando trabajamos en periurbano, ¿sí? Reemplazar a los de síntesis química por biológicos. Sí. Sí, acá.
Era para preguntar si había algún trabajo o estudio con respecto a la superficie mínima o la cual empezaría a tener impacto de dejar para conservar los enemigos naturales. Y hay varias cosas trabajadas, todavía no hay una receta, pero sí manejamos un ancho mínimo de 2 metros por el largo, por el borde del lote. Lo ideal sería poder cruzar el lote, pero digamos, hacer rectas o bordes internos a los lotes, pero es bastante más engorroso, ¿no es cierto? Porque lo que intentamos es que estos bordes queden de manera permanente en el campo. Son zonas que tienen que la vegetación logra su estabilidad, entonces después es muy poco lo que tenemos que hacer, simplemente que siga esta composición florística que nosotros elegimos. Básicamente 2 metros de ancho de mínimo es lo que se maneja. Pero todo depende de tu campo, del lote, de cómo se pueda manejar, ¿sí? Y sí, generalmente se utilizan rodeando el lote, sobre todo cuando tenés un lote vecino que no va a manejar las mismas técnicas que vos, entonces ahí es más complicado. Sí. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo, tenemos que desalojar la sala. Muchas gracias, Celina, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por todo lo presentado. Gracias a ustedes por estar presentes.